Hermanos, buenos días. Nos gustaría continuar basados en la comunión que tuvimos anoche. Y anoche comenzamos hablando acerca de primeramente la primera capa de la estructura orgánica de la iglesia. Y espero que no tengamos el pensamiento, la manera de pensar de que es una organización o un tipo de arreglo externo. De eso no es lo que estamos hablando. Pero así como en un organismo complejo, si hay una organización y una estructura. Así que este organismo, para que este organismo, a fin de que este organismo exista y se mantenga por sí mismo, pero más que eso, este organismo pueda funcionar en llevar a cabo, para que pueda llevar a cabo su propósito, su intención para lo que fue creado. Incluso al final, que y al final este organismo pueda reproducirse a sí mismo. Así que la iglesia de Dios es un organismo. De hecho, según el ministerio de Juan, capítulo 15, el cual nosotros mencionamos ayer, una de las porciones acerca de cada pámpano, esa vid, quien es Cristo mismo en esta tierra, es el organismo del Dios triuno. En otras palabras, el Dios triuno hoy en día tiene un organismo en esta tierra. Y ese organismo es su iglesia, la iglesia de Dios. Y este organismo involucra la divinidad y también la humanidad. Es un organismo híbrido que posee no solamente una vida, sino dos. Podemos decir incluso dos clases de vida, la humana y la divina. Claro, esas dos vidas se parecen, parecidas, son semejantes. La vida humana tiene su fuente y quizás podamos decir en la divina, no en la manera en que Dios es, pero en el sentido que la manera en que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Allí hay una semejanza, hay una imagen. De que el hombre fue creado, el hombre fue puesto, colocado enfrente del árbol de la vida, el árbol de la vida. Y esa vida, claramente, es la vida divina en ese árbol. Y ese árbol es un cuadro, es la corporificación de Dios como vida. Y debido a que es un árbol que se debe de comer, esa vida, ese cuadro allí de esa vida, es una vida que se imparte. Esa vida debe ser impartida, transmitida en la criatura más elevada, que es el hombre. Si el hombre hubiese tomado de esa vida y comido de esa vida, y al comer y tomarla, ese hombre con su vida humana, ¿y cuál es su semejanza o la semejanza e imagen del creador de esa vida? De hecho, hubiese recibido esa vida misma dentro de él. Y luego el resultado hubiese sido la mezcla, la compenetración de esa vida, la vida de Dios y la vida del hombre, unidas, siendo uno. Y eso es el propósito de Dios.
A eso le llamamos nosotros la economía de Dios. Eso es de forjarse a sí mismo en el hombre para llegar a ser uno con el hombre, llegar a ser uno, mezclado, compenetrado y eventualmente corporificado con el hombre. De modo que haya una entidad viviente, tal organismo viviente aquí en la Tierra, incluso en el universo. Y eso es para su expresión, para su representación. Y este es el propósito de Dios. La clave aquí es la unión que hay. Esa mezcla que producirá este organismo. Pero a fin de que este organismo exista, funcione, sea mantenido, mantenido, producido, que crezca, visto en el cuadro de la vid, necesita permanecer en esa unión. Esa unión, esa mezcla, esa compenetración no solo puede ser un hecho, no solo debe ser un hecho, y es un hecho, no solamente es de una vez y para siempre. Sí lo fue de una vez y para siempre. El día en que escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos, nos volvimos al Señor, recibimos a Jesús dentro de nosotros o a Cristo dentro de nosotros para que fuese nuestra vida. Allí fue de una vez y para siempre el unir de Dios con nosotros. Y eso fue maravilloso. Recibimos la vida eterna como resultado, la cual esta vida no nos dejará, se quedará para siempre con nosotros. Estamos seguros. Estamos para siempre unidos con Dios, pero usted y yo sabemos que ese solo es el comienzo. Esa solo es el principio. Toda la vida cristiana después de esto es una vida que esta unión debe ser profundizada, fortalecida, enriquecida, debe crecer, ser agrandada, prevalecer. Esto es la vida cristiana. La vida cristiana es el crecimiento de esa unión. Es sencillamente el aumento de esa mezcla. Es producir más incorporación, y no tenga miedo de la palabra incorporación, la cual se habla en Juan 15, Él en nosotros y nosotros en Él. Cada pámpano debería de permanecer en la vid y la vid en los pámpanos. Y cuando hay tal permanecer, en ese un permanecer mutuo de dos entidades, de esas dos cosas, esa es la definición de incorporación. Y es a través de esto que los pámpanos llevan frutos. Primero, estos pámpanos deben de permanecer y ser suministrados, y que estos pámpanos también lleven fruto como parte de la vida. Y al llevar fruto, esta vid pueda crecer, expandirse, glorificarse en toda la tierra. Esta vid debe de crecer en toda la tierra, así como se ha hecho a lo largo de las décadas. Hoy en día, esta vid aún debería de estar creciendo y
esparciéndose. Todos somos pámpanos en esta vida, lo cual significa que somos parte de este organismo. Incluso el hermano Lee le llamó el organismo universal del Dios triuno. Y claramente este organismo también tiene al hombre tripartito involucrado en ello, así como les hablé hace unos minutos atrás. Ahora, la llave, conforme a este cuadro que hemos visto, es que todo lo relacionado con este organismo, su vivir, su crecimiento, su aumento, su mantenimiento hasta que se extienda, tiene que ver con la condición de esa unión, de esa mezcla, de esa incorporación. ¿Qué es eso? En una palabra. En una palabra. Esa palabra es comunión, la comunión. En el Nuevo Testamento se nos dice que hemos sido llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo. En 1 de Corintios y en 2 de Corintios, ¿qué tenemos? Tenemos el amor de Dios. La gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Lo que esto significa es que el Señor es gracia y la comunión es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sencillamente la comunión. ¿Qué es lo que significa esto? Eso significa que el Espíritu Santo, como la tercera persona del Dios triuno, es aquel que transmite el amor de Dios como la fuente y la gracia de Cristo perdóneme, como el manantial, como el fluir para traer este Dios triuno dentro de nosotros constantemente, incluso cuando estamos durmiendo. Ese fluir no se detiene, sigue avanzando, progresa. En Efesios dice todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene, lo que Cristo ha logrado, realizado, es transmitido a la iglesia. Esa palabra, a la iglesia, eso es la impartición, esa transmitir que está sucediendo. Así que hoy en día, bueno, en Filipenses dice la comunión del Espíritu. Allí ese Espíritu no es el Espíritu Santo. Capítulo 2 de Filipenses. Allí es el Espíritu regenerado y mezclado de los cristianos, el cual revela el lugar de esta comunión. No es en nuestra mente, definitivamente no es en nuestro cuerpo físico, es en nuestro espíritu regenerado. Así que en la actualidad, si queremos encontrar esta comunión, si queremos localizar esta comunión, si queremos participar en esta comunión, no es difícil. Se encuentra en nuestro espíritu. Esta comunión de manera definida es la corriente, el fluir del Dios triuno que ahora ha sido consumado en el espíritu vivificante y consumado y se ha mezclado con nosotros para llegar a ser el espíritu mezclado. No es que ese espíritu es una cosa que está estático, que está
paralizado, es un fluir como un río. Es una corriente como de la electricidad. Es algo que corre, que fluye en nuestro espíritu y lo encontramos en nuestro espíritu. Si vivimos en nuestro espíritu, eso significa que viviremos en esa corriente, en ese fluir constantemente. Y allí somos suministrados, somos alimentados, somos alumbrados, somos sanados. Todas las cosas que esta vida puede hacer dentro de nosotros, es aquí donde, por decirlo, disfrutamos a este Dios triuno como el todo para nosotros. Es aquí donde participamos de la vida de Cristo como nuestra vida. Es aquí donde todo lo que sucede en la esfera espiritual ocurre en nuestra relación con Dios, sucede aquí eventualmente. Con el tiempo, esta comunión, este fluir, quiere expandirse, esparcirse, no quiere quedarse en nuestro espíritu, quiere esparcirse a nuestra mente, a nuestra parte emotiva, a nuestra voluntad, a nuestra alma, y a través de y a través de esparcirse, somos renovados y transformados. Un día, este fluir de vida, incluso alcanzará nuestros cuerpos físicos para transfigurar nuestros cuerpos para que sean como el de Él. Y allí tenemos la economía completa de Dios. Y hermanos y hermanas, esto no solo es una doctrina, una enseñanza de las iglesias locales o a las que estamos suscritos o estamos de acuerdo. Necesitamos incorporar esto en nuestra vida diaria. Al hablar de darle un nuevo comienzo a la iglesia en Long Beach, tiene todo que ver, tiene que ver, perdón, con esta comunidad. Así que esta mañana, o día, mi preocupación esta mañana es por esta comunión en nuestra vida. Y estoy hablando de cada uno. Ayer le di énfasis a los unos a los otros. No le di énfasis a un grupo o a un montón de nosotros de manera colectiva. Yo hablaría mucho de esto, claro. Así como hablaríamos de la edificación del cuerpo, algo colectivo, corporativo, pero necesitamos comenzar. Necesitamos comenzar ¿en dónde? En cada uno de nosotros. Y esto es para que un avivamiento ocurra, suceda. Para que la reedificación de la iglesia suceda, tiene que comenzar con cada uno de nosotros, tiene que comenzar con usted, tiene que comenzar conmigo. Y cuando yo digo comenzar, me estoy refiriendo a este asunto de la comunión. Mientras transcurre el tiempo, quizás estemos aquí en la iglesia y nos identificamos con el nunca dejaremos, amamos el propósito del Señor y así sucesivamente. Pero es muy posible que después de muchos años las cosas cambien.
Es como un matrimonio. El esposo y la esposa han estado casados por 20, 30 años, las cosas cambian. La consagración ha llegado a ser débil. El tiempo de cada uno entre nosotros y el Señor se ha convertido en algo formal, mecánico. Nuestra relación con Él está vieja, muerta. Y aunque seguimos haciendo aquello de el avivamiento matutino, ir a las reuniones y cosas así, todos esos asuntos se han convertido en algo externo, más en lugar de algo interno, en la carne en vez del espíritu. Entonces, después de un tiempo, quedamos con una cáscara, con una estructura externa, pero la esencia se ha ido, ha disminuido. Quizás tengamos una vida de una iglesia o una vida de iglesia, pero no hay nada dinámico, no hay nada poderoso, nada que impacte, nada que transforme tanto en nuestra vida como en la vida de aquellos que están alrededor nuestro. Y esa es una condición de la degradación, hermanos y hermanas. No digo esto para ser crítico, no digo esto como desaliento, pero debo de ser muy honesto, de decirle la verdad que esto sucede y esto ha ocurrido, ha sucedido y esto continuará sucediendo. Y entonces usted dice, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, necesitamos orar por un avivamiento. Verdaderamente necesitamos orar al Señor desesperadamente para que Él haga algo. Incluso esta mañana, mi oración pudo escuchar que estaba desesperado que el Señor nos visite, que nos visite a cada uno de nosotros. Necesitamos su misericordia sobre todas las cosas y su gracia, porque no podemos cambiarnos a nosotros mismos, no podemos cambiar nuestra iglesia por nuestra propia voluntad al hacer esto, al hacer cosas, pero aquí quiero tomarme el tiempo para decir esto. Que el lugar donde el avivamiento comienza es en el individual, en la persona individual. Y el avivamiento ocurre solo cuando tocamos a Dios, solo cuando tocamos a Cristo, solo cuando tocamos el Espíritu, solo cuando tocamos vida. No podemos organizar un avivamiento, podemos cambiar el tiempo de las reuniones, la cantidad de las reuniones, el lugar donde nos reunimos, pero eso no traerá el avivamiento, solo la vida trae el avivamiento, solo el Espíritu despierta, vigoriza, aviva y restaura. Así que, ¿qué podemos hacer?
aparte de orar al Señor. Hermanos y hermanas, todos necesitamos un recobro, un refrescar en cada una de nuestra comunión con el Señor. Y doy énfasis a lo personal, Si verdaderamente soy avivado personalmente, entonces soy un miembro avivado. Y si usted es avivado personalmente, ya somos 2 o 3 o 4. Y cuando un grupo de nosotros es avivado de esta manera, el Espíritu tendrá un camino para moverse entre nosotros, porque esta comunión no solo es vertical, sino horizontal, ¿verdad? Pero debe comenzar con la vertical. Algunas veces la comunión horizontal nos trae a la vertical, pero muchas veces no es así, sino que comenzamos con la vertical y resulta en la horizontal. Hermanos y hermanas, necesitamos un avivamiento en la comunión. Este es el avivamiento que necesitamos. Personal, privado, íntimo, afectuoso, espiritual, dinámico, divino y humano. Una comunión entre usted, yo y el Dios viviente, el Señor viviente y el Espíritu vivificante. Eso es todo. Eso es lo que necesitamos. Estoy muy preocupado respecto a esto, no solo en Long Beach, sino en todo el recobro del Señor. Tenemos todos los libros, todas las verdades, tenemos todas las iglesias, incluso tenemos todas las vidas de iglesia, pero no puedo nada más sino estar preocupado. ¿Cuál es la condición de cada santo en su relación, en su comunión con el Señor? Algunos de ustedes que han estado en el entrenamiento de tiempo completo, gracias al Señor por eso. 2 años, esos 2 años son memorables, tiene peso divino, pero ¿qué tal después de esos 2 años? Usted se casa, va al trabajo y es como que se acabó. Oh, esa etapa de mi vida ya se acabó y ahora me estoy moviendo a otra etapa de mi vida. Y no estaría sorprendido que los graduados se han movido de esa esfera, esa etapa. ¿Dónde está nuestra vida cristiana? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? Y esa condición, ese cómo, depende totalmente, completamente de esa comunión de la cual me estoy refiriendo. La condición, la parte robusta de esa comunión determina la fuerza de nuestra vida cristiana. Deberíamos de vivir una vida cristiana que vence. Y eso no es que nunca se pueda hacer, no es un sueño, es normal. Y es posible si vivimos en esa comunión. Pero si usted no está en esa comunión, no está viviendo en esa corriente,
Entonces usted puede tener todo el equipo en su casa, las luces, su secadora, su lavadora, todo, sus cuestiones de cocina. Usted enciende el interruptor, no se prende, la estufa, el horno, nada de eso trabaja, la instalación no está ahí, pero la corriente no está fluyendo. La comunión ha sido desrompida, quebrantada, irrumpida, ha sido detenida. Así que a medida que avanzamos de manera externa, de que los hermanos buenos y buenas hacen bueno, internamente hay algo vacío, no hay un fluir, no está fluyendo, no hay una clase de gozo. Una clase de amor de la cual hemos estado hablando. Una clase de motivo, de poder que nos propulsiona para avanzar día o arrastramos nuestros pies de manera espiritual. Y algunas veces decimos, ¿cuál es el punto de esta vida de iglesia? Hermanos y hermanas, esto no debe ser así, no debe ser así. El Espíritu está presente. Y gracias al Señor por todas estas verdades que hemos recibido. Hoy en día, la necesidad no solo es ser satisfecho con esas verdades, sino que debemos aplicarlas, experimentar estas cosas. Así que nuestro hermano Lee, cuando él comenzó el entrenamiento de los grupos vitales hace 30 años, él dijo que los grupos vitales comienzan con una persona. ¿Cómo puede tener un grupo vital con una persona? Es una contradicción. Sí, dijo él, comienza con un santo que está desesperado. Está desesperado por el Señor y por su propósito, por el aumento de la iglesia. Y entonces Él nos dio una manera, Él no solo nos dijo, pero nos dio una manera y nos mandó, nos encargó. Y todos los libros, los 3 volúmenes, el primer libro de primeramente ir al Señor de una manera nueva, de una manera fresca. Y eso es lo que me gustaría decirles a ustedes hoy, hermanos y hermanas. Este es un nuevo año. Estamos en la primera parte de este año 21. Es como que estamos en una década nueva. Hermanos, me gustaría encomendarle y animarle a cada uno, a cada uno, a cada uno, a cada pámpano. Vaya al Señor y tome tiempo con Él. Esta semana que pasó, les di un hablar a los que se acaban de graduar del entrenamiento de tiempo completo. Les di 1 hora de mi tiempo y debido a que en este website visichi.org, si usted va ahí, está hablando de esta comunión de la que estamos hablando, edificar esta comunión. De hecho, es un asunto de edificación, no sucede así. Es automático de una manera en la que nos referimos al Espíritu
a la ley del espíritu, pero requiere de una cierta cooperación para que sea edificada. Cada uno tiene que ir al Señor y tomar tiempo especial con el Señor. No de 5 minutos en la mañana o algo así. No estoy diciendo que eso esté mal, pero tiempos especiales y la necesidad es particular. No solo debemos hacer lo ordinario y esperar que funcione. Cada uno de nosotros debe de ir al Señor y tomar tiempo personal con Él. Y este hablar que les di a estos hermanos, 42 de ellos, de hecho, les dije, en el Antiguo Testamento, con los patriarcas, comenzando desde Abraham, existe tal cosa de comunión. Y Hebrón tipifica esa comunión. Allí es el lugar donde Abraham edificó su tienda, edificó el altar e invocó el nombre de Jehová. Aquí es donde los ángeles y Jehová visitaron a Sara y comieron una comida y reveló allí su corazón respecto a Sodoma y Gomorra. Y ahí tenemos la intercesión más gloriosa de un hombre a Dios, de un hombre que felizmente se le llama el amigo de Dios. Les dije a estos entrenantes, les dije, hermanos y hermanas, ¿cómo les puedo ayudar a avanzar después de la vida, después del entrenamiento y no que desaparezca o se vaya? Primero, tiene que encontrar su propio Hebrón. Tiene que encontrarlo. Yo no lo puedo hacer por usted. Tiene que encontrar su propio Hebrón, el lugar de comunión. En hebreo significa una unión, un lugar de unión. ¿Qué es ese lugar? Es la comunión del Espíritu y del Espíritu Santo. Que el que une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Dónde está esa realidad? ¿Dónde está esa realidad? En nuestro espíritu mezclado. No está allí como un hecho que sucedió de una vez y para siempre. Esa unión que sucedió tiene que crecer, tiene que aumentar, tiene que ser enriquecida. Tiene que llegar a ser más fuerte, más poderosa. No debe de quedarse igual, permanecer igual. Cada día esa comunión debe de crecer como algo normal. Es en esa comunión que Dios revela su corazón al hombre y el hombre le puede corresponder a Dios en el deseo de Dios, en su deseo. Les digo, no solo
Usted y yo deberíamos buscar ese Hebrón. Incluso el Señor está buscando a Hebrón con usted. Incluso Dios está buscando comunión. Él quiere un amigo. Él quiere a alguien en que se pueda unir, mezclar. Incluso Él está buscando, ¿dónde está ese lugar? Él dice en Isaías, ¿dónde está ese hombre? El cielo es mi trono. La tierra es el estrado de mis pies, pero no puedo encontrar a ese hombre de contrito de corazón. Dios está buscando a Hebrón, junto con usted, conmigo. Necesitamos encontrarla y vivir ahí. ¿Sabe? Los patriarcas, incluso, por lo menos con Sara, Isaac y Jacob, ellos moraron allí. Oh, brothers and sisters, I have Oh, hermanos y hermanas, no tengo un método, una manera de avivar a la vida de iglesia en Long Beach. Quisiera apretar un botón y que todos nos aviváramos. Usted sabe que no es así como funciona. O decir algo animante y animarnos a todos. Eso no funcionará. Lo que la iglesia en el recobro necesita es un avivamiento genuino en vida. Y eso solo puede venir de cada uno de nosotros, reestablecido, refrescar nuestra relación con el Señor personalmente. Para esto, me gustaría decirles algo, hermanos, como un punto principal en nuestra experiencia, en nuestro renovar, en nuestro refrescar de esta comunión, esta relación de comunión. De hecho, Hebrón, perdón, no es un lugar donde usted visita, sino que es un lugar donde usted vive, donde usted edifica su altar, edifica su tienda y edifica el altar. Y la carga que tengo antes de que tengo en mí es esos versículos en Juan. En primera de Juan, no estoy aquí para expandir, sino para refrescar nuestra memoria. Habla de 4 cosas en nuestro ciclo de vida. ¿Usted se acuerda de eso? Número 1, tenemos la vida divina. Número 2, tenemos la comunión de esta vida divina. Es lo que he estado hablando. La transmisión, el fluir, la corriente de esa vida divina. Esa vida divina es la fuente. ¿Quién es? Dios mismo, corporificado en su Hijo, Cristo. Y esa transmisión, ese fluir de este Dios triuno es el Espíritu, y esa es la comunión. Y aquí habla tanto de la comunión vertical y horizontal, comunión con el cuerpo, con la cabeza, y comunión con el cuerpo, con los miembros. Pero hay otra cosa, cuando usted está en esta comunión, algo está allí. ¿Qué es eso? Eso es la luz.
la luz divina alumbrará. The light will start to shine. La luz comenzará a brillar. Do it expose ¿Qué es lo que hace este alumbrar, este brillar de esta luz? Descubre, pone al descubierto, revela, y allí cuarto asunto es la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que nos limpiará, that will cleanse us. que nos limpiará. And this Y cleansing allí, esta limpieza remove all kinds removerá of obstacles. toda clase de obstáculos, So that we can enjoy that a fin de que life podamos again, disfrutar esa vida eterna nuevamente. Y ahí va el ciclo. Pero lo que quiero dar énfasis desde un punto de vista de experiencia, hermanos y hermanas, es este asunto de confesar, de la confesión. Aquí, in verse 8, en el versículo 8, read 7 bueno, to 9. leamos desde el If we walk 7 a 8. as Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. La llave, la clave aquí, la palabra aquí, en términos de algo que nosotros tenemos que hacer para cooperar con el Espíritu, con el Señor, a fin de que esta comunión se lleve a cabo, se mantenga e incluso que crezca y aumente, tiene que ver con nuestra confesión de pecados. Hay mucho aquí que el ministerio nos dice, pero seré breve. Y esto es, queridos santos, este asunto de confesar es muy, muy importante a fin de que nosotros podamos mantener nuestra comunión con el Señor, debido a que todavía vivimos en nuestro hombre natural, en nuestra carne, debido a que aún tenemos el pecado que mora en nosotros, según Romanos, debido a que aún somos vulnerables a cualquier clase de tentación o tentaciones, debido a que no existe tal cosa de llegar a la perfección en esta era, a una perfección que no tiene pecado, como algunos creen. Aún pecamos, todavía pecamos. Y pecado significa injusticias. En hebreo y en el griego, la palabra pecado aún tiene dos significados. Error, transgresión. Y tiene otro significado, el cual es que usted es llevado a error, pierde el blanco. Significa que usted es tomado por la fuerza dentro de algo que no está bien, que no está bueno. I think we should all have some experience Y creo que todos
deberíamos tener una experiencia cada vez. really open ourselves to touch Verdaderamente in prayer. abrimos nuestro ser para tocar al Señor en oración. We consecrate ourselves to Him, Nos consagramos a Él, nos abrimos a Él, invocamos su nombre, oramos with an amount of desperation con cierta, con and genuine cierta clase de desesperación y esperanza genuina. La luz del Señor comenzará a brillar, a resplandecer. Así que entonces allí estamos en un ciclo de vida, entramos en la experiencia de Hebrón, la luz alumbrará. Hermanos y hermanas, no huya de esa luz, no la rechace, no la resista, no esconda de ella. Esto no es introspección. Esta es la luz de arriba que viene como la visitación de la misericordia de Dios. El hermano Lee dijo, su luz es misericordia, que la luz venga a un hombre es la llegada de las misericordias divinas. Así que no corra de ella. Deje que la luz brille y esta luz brillará en las profundidades de nuestro ser, poniendo al descubierto nuestros pecados, transgresiones, nuestras cosas que hemos hecho mal, nuestras faltas, nuestros errores, tanto en nuestra relación con Dios como con los hombres. Y cuando cuando la luz brilla, nuestra conciencia es activada, responde, nuestra conciencia es tocada, condenada de una manera positiva. Hay una luz que juzga todas estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Estas no son cosas malas. Claro, sí son cosas malas porque van en contra de la santidad y la justicia de Dios, y eso es el pecado. Pero más que eso, estas han llegado a ser impedimentos, obstáculos, cosas que interrumpen nuestra comunión con Dios. Debido a que el Dios justo y santo no puede tener comunión con nosotros debido a nuestras injusticias, nuestro pecado. Entonces, cuando la luz brilla, algunas veces, hermanos y hermanas, no solo no alumbra la conducta pecaminosa o un acto pecaminosa, bueno, quizás deba tratar con eso, pero a veces es nuestra actitud, nuestros motivos, nuestras intenciones, allí alumbra la luz. El espíritu del hombre es la luz del hombre, el Señor. Las partes donde nadie puede llegar, nuestras partes internas, allí la luz llegará. Y muchas veces cuando esto sucede, la luz es tan fuerte, que tenemos que caernos en nuestras rodillas bajo la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Y no podemos hacer nada. Esto no es confesar. Confesar no es darle la vuelta a la página. Confesar significa reconocer. Significa que usted está de acuerdo con el Señor. Señor, estoy de acuerdo con esto. Es cierto, estaba equivocado allí. Fui infiel a ti.
Oh, fui absoluto en esto y en lo otro. No fui absoluto en esto y lo otro. Eh, fui mundano. Aquí es donde te I tell dejé. you, the more you confess Le your digo, position, entre más confianza, de manera mi experiencia, más tiene que confesar. Algunas veces this is not a tomará, minute matter. no, algunas veces no es un asunto de 2 minutos, tomará horas y días. No, me refiero a que usted estará arrodillado ahí 24/7, sino que el asunto está tanto dentro de usted. I tell you, this is the Lord, the Les Spirit, digo, este es el Señor, el Espíritu convenciéndolo, reprobándolo, touching our conscience. tocando nuestra It says, conciencia. if we confess Dice, our si sins, confesamos nuestros pecados, we confess, oh, si confesamos, oh, this is qué palabra tan querida, si not a bad. confesamos nuestros pecados, esto no es una palabra mala. He is faithful and righteous. Él Faithful es because of his fiel word. y justo, Righteous fiel debido a su palabra, justo debido a su to muerte, forgive us para our sins. perdonar nuestros pecados, perdonarnos nuestros Whoever pecados. would believe through Quien his faith sea, to the Son will have quien forgiveness sea que of crea sins, en unconditional. el If Hijo we de confess Dios our tendrá perdón de pecados. Sí, confesamos. Esa es la única condición, confesar and cleanse us. y limpiarnos. This cleansing is automatic cleansing. Esta limpieza es una limpieza automática. Incluso usted no necesita preguntar, pedir por ella. Usted sentirá esa limpieza cuando hay un arrepentimiento genuino y confesión genuina. Esta limpieza es la sangre operando para limpiar, lavar las manchas de injusticia, para remover el pesar del pecado. And after times like this with the Y Lord, después de tiempos como estos con el Señor, tiempos largos como estos con el Señor, just stand up, algunas veces usted se levanta, so clean. oh, y se siente tan limpio, oh, limpio como, blanco como la nieve, Between you and un God, cielo diáfano, a clear, cristalino, conscience. una conciencia My goodness, clara. Oh, that means Dios, now ¿qué the es esto? fellowship, ¿Qué es esto? Esta es la comunión, el Espíritu. fellowship. Puede fluir libremente, la comunión es restaurada. And so actually we need this all the time, not Y de just hecho necesitamos esto todo el tiempo, no solo una vez, de vez en cuando, pero siento, hermanos y hermanas, mientras el Señor comienza a hacer una obra de avivamiento entre nosotros, cada uno de nosotros necesita set aside time with the Lord in a apartar un tiempo con el Señor de una manera particular. Escuché ayer, creo que mencioné, que un profesor de John Hopkins está prediciendo que llegaremos a tener inmunidad en los Estados Unidos, el encierro se acabará, algunos dicen que comenzará en el verano o en la primavera. Bueno, eso es mucho más temprano de lo que yo pensaba. Y diríamos que la pandemia se acabará. ¿Y qué después de eso? ¿De vuelta a lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Somos nosotros normales? Sabe, cuando la pandemia acabe, necesitamos seriamente vernos a nosotros en nuestra pandemia, en el año en que nos encontremos, cómo nosotros usamos nuestro tiempo. Fue una pandemia en que gastamos nuestro tiempo o verdaderamente encontramos nuestro Hebrón en esta pandemia. Es nuestra comunión con el Señor más profunda, más resplandeciente
durante esta pandemia. O on the other side, kind of the same. o salimos por el otro lado iguales. Iguales. This matter of confession is not Este asunto de la confesión no es un asunto pequeño. we can Oh, es un asunto grande, grande. Nunca nos podemos graduar de confesar. many of us Y para muchos de nosotros, house cleaning. ya se ha pasado el tiempo, ya se nos ha pasado, se nos pasó el tiempo. Thing, you know, personal with the Lord. En nuestra vida So, personal con el Señor. Así que si verdaderamente estamos en serio, y creo que todos estamos en serio con el Señor en estos días, para que el Señor haga algo nuevo, fresco entre nosotros, por un lado, deberíamos tener esperanza, fe, deberíamos orar, ¿verdad? ¿Cierto? Deberíamos orar, pero por el otro, siento we all have to come to this place. que todos tenemos que venir a este lugar Even personalmente. on the earth, Incluso cuando el Señor estaba en la tierra, Él tenía tiempos donde Él dejaba las multitudes y se iba a la montaña, se iba al desierto, solo para estar con el Padre personalmente, without the disciples. sin los discípulos. I hope in these Espero weeks, que en estos días, estas semanas y quizás y tal vez meses, we would all todos rediscover such a fellowship. redescubramos tal comunión con el Señor. Y Tell you all kinds of spiritual fuera de esto, toda clase de cosas espirituales sucederán, toda clase de vida espirituales sucederán, tomarán lugar. Nuestro servicio, nuestras reuniones, nuestro evangelio, nuestro pastoreo, nuestro amor por cada uno de nosotros, nuestro cuidado, nuestra preocupación por el hombre, and saints will grow. crecerá, sucederá, ocurrirá. And there would be a revival of life. Y allí habrá un avivamiento de vida en la iglesia. Así que me pasé 5 minutos, me disculpo, pero esa es la carga que tengo esta mañana. I stated the same thing I said to these FTTA grads. Les digo lo que le dije a estos graduados del entrenamiento. Encuentre su Hebrón en estos días. Amen. Amén.